Víctor, fíjate si está bien el punto, porque acá no lo puedo ver y no abro el internet. Ahí, bueno. Bendiciones, hermanos. Bueno, vamos a ir arrancando con la reunión de hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos regalaste. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hoy tenemos esta nueva posibilidad de poder alabar tu nombre, de poder escuchar tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que estés obrando en nuestras vidas, nos humillamos delante de tu presencia para que vos estés obrando en nosotros. Dios mío, te entregamos toda carga. También te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, y te pedimos que en este momento podamos orar, que podamos exaltarte, que vos tomes el dominio y el control de todas las cosas, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que esta reunión salga de la mejor manera y que también podamos entender tu mensaje y lo que vos nos querés hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bueno, vamos a alabar al Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Y tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
exaltamos, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, toda la alabanza a ti. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y te adoramos, Padre, en esta noche. Gracias, Señor. Cuando el mundo me rechaza, dice que tú eres real, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepten por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré, yeah, yo veré. Si atacan con mentiras y la lucha intensa es, sigo firme adelante, pues tu reino revelarás. No hay necesidad de que me acepten por creer. Todo lo que has dicho ante mis ojos vas a hacer. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré, yo veré, yo veré, yo veré. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré tu cielo y majestad, pues lo que ha prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré, yeah, yo veré, yo veré. Gracias, Señor, te exaltamos, Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por este momento donde podemos alabarte, donde podemos exaltarte, te pedimos que
tomes el dominio y control de la reunión de hoy, Señor, que podamos estar atentos para recibir tu palabra, para recibir lo que vos nos querés hablar, Padre. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Padre. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este momento, ¿no? Porque podemos alabar su nombre. Y bueno, ahora los voy a estar dejando en compañía del pastor que me va a traer la palabra. Así que, hermanos, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, no sé cómo nos estarán viendo, si me están viendo bien. Hemos tenido algunos problemas con internet. Esperemos que se solucione pronto. Bueno, esperemos que estén viendo bien ahora, ¿no? Porque si no, no me van a escuchar. Pero bueno, damos gracias a Dios. Amén por un día más de vida, por poder estar nuevamente compartiendo a través de estos medios. Estaba escuchando, cantábamos la primera alabanza que estaba cantando el hermano Lemuel. Últimamente el hermano Lemuel, estoy tratando de que se animen los demás a empezar a cantar, pero no sé, no, por ahora. Así que estén orando. Pues la próxima canto yo, le digo, ¿viste? Y predican ellos. No me acuerdo la primera alabanza que estamos cantando, ¿no? ¿Cuál es? Tu amor. Su amor por mí, me parece que la vi. Justo lo que pasa es que le salió tan finito que nos hizo reír a todo acá. Bueno, esto no es televisión en vivo, es Facebook en vivo. ¿Sí? Así que, y pensaba, ¿no? Porque esa es una canción en particular que me hace recordar los comienzos del Evangelio, cuando empecé, bueno, todo, ¿no? Que para mí es el comienzo de la vida, ¿no? Es un antes y un después de Cristo. ¿Sí? Yo creo que todo aquello que hemos aceptado al Señor siempre nos va a pasar eso, ¿no? De que vamos a recordar particularmente el momento que comenzamos con Cristo, ¿no? Por eso yo digo, en toda persona, así como en la historia de la humanidad occidental por lo menos, hay un antes y un después de Cristo, ¿no? De la misma manera, en la vida nuestra de aquello que hemos aceptado a Cristo, hay un antes y un después de Cristo, justamente. Y bueno, a mí me hace recordar cuando justamente comencé con Cristo, digamos, ¿no? A transitar con Él esa canción. Y justo estaba escuchándola y pensaba, ¿no? Cómo eran esos tiempos, ¿no? Y qué nos íbamos a estar imaginando de que 28 años casi después íbamos a estar reuniéndonos de esta manera. No, eso es lo que se me venía a la mente, ¿no? Que era imposible. Por ahí quizás en esa época el anhelo de las iglesias, las congregaciones era, bueno, llegar a los medios de comunicación, radio, televisión, ¿no? De poder llegar y seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio, ¿no? Obviamente Facebook no existía, bueno, muchas cosas no existían en esos tiempos, pero a lo mejor no vamos a hablar más de eso porque... pero digo, ni se nos cruzaba por la cabeza que vamos a estar en el año 2020 reuniéndonos vía Facebook o Meet o Zoom, etcétera, etcétera. Pero también pensaba que otros hermanos que pasaron otro tipo de pandemia en otros tiempos que no tenían estos medios, bueno, ni siquiera eso tenían, y así todo la iglesia sobrevivió, resistió, perseveró, ¿no? Y llegó hasta nuestros días. Amén. Y digo, por más que la sigan atacando a la iglesia de Cristo, hermano, siempre va a estar, porque es lo que Dios planificó para salvar a esta humanidad, ¿sí? O sea, porque a través de la iglesia, o sea, Dios lleva el mensaje y salva a aquellos que creen en Él, ¿no es cierto? Que creen en la obra de Jesús en la cruz. Así que me pasó eso y bueno, estaba meditando en eso también y bueno, cosas que pasan, ¿no? Y no sabemos lo que viene todavía. Amén. Si Cristo no viene antes, ¿no? Va a ser así. Usted sabe que, bueno, justo en estos días también estamos terminando de meditar en el libro de Corintios, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta. Y bueno, ya el día martes, en septiembre, se viene septiembre, seguimos de cuarentena, se viene la primavera y seguimos de cuarentena, pero nunca pensamos tampoco que iba a durar tanto esto, aunque bueno, mucho de la cuarentena ya la han roto hace rato, hoy más que nunca cada vez está más débil, digamos, en todo sentido.
Pero arrancamos, seguimos, persistimos. Algo raro que me pasa es como que parece que este año no existió, ¿no? Como que no arrancamos el 2020. Hoy hablaba con mis hijos también. Y veo gente que está cumpliendo este año y yo digo, pero como si ya cumplieron este año, ¿no? Y después me doy cuenta que fue el año pasado, ¿no? En el 2019. Como que no, es todo muy raro, amén. Pero bueno, hay que perseverar, hay que seguir, dar gracias a Dios porque podemos estar todavía, seguir cuidándonos, porque bueno, si bien las cuarentenas, el aislamiento más que nada, ¿no? Se está cada vez llevando menos a cabo y bueno, pero sin embargo estamos teniendo más contagios, ¿sí? Estamos cada vez peor en ese sentido. Y sabemos que particularmente los que más pueden sufrir consecuencias son, bueno, los hermanos mayores, o sea, la gente más grande, y aquellos que tienen problemas de enfermedades preexistentes. No se olviden de eso. Entonces, bueno, seguir teniendo los cuidados, bueno, que el Señor nos guarde por sobre todo, pero bueno, hay que seguir teniendo los cuidados y también, obviamente, seguir orando y buscando del Señor. Amén. Así que bueno, como decía, bueno, ya está pasando el año, ya estamos arrancando en septiembre, se viene la primavera y bueno, esperemos que pronto esto termine y bueno, podamos volver a reunirnos por lo menos de la manera que estábamos acostumbrados, ¿no? Que es viéndonos cara a cara y etcétera, etcétera. Pero bueno, damos gracias a Dios por todo y bueno, como decía, hay que seguir, nunca... A mí se me ocurrió un día íbamos a estar de esta manera. Los hermanos que también han aceptado Señor en mi época, y muchos después también. Pero también, como dice la palabra, ¿no? Que la ciencia aumentará y como que cada vez, ¿no? La tecnología, todo va mucho más avanzadamente, más rápido, ¿no? Como que, no sé, te compras un celular ahora última generación y ya, no sé, capaz que en un año ya no es más última generación, apareció otra tecnología. Y bueno, es el tiempo que nos tocó vivir, ¿no? Y bueno, darle gracias a Dios y poder también perseverar, ¿no? Tratar de no desanimarnos, que digo, a veces lo que estamos acostumbrados de una manera, pues los jóvenes, los chicos, por ahí están más habituados a estos cambios más drásticos, ¿no? Pero por eso que ya a medida que van pasando los años, como que nos cuesta un poco más, ¿no? Y bueno, refugiarnos en el Señor y seguir buscando de Él siempre. Y bueno, perseverando y estando en el Señor. Amén. Vamos a compartir hoy la carta del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1, vamos a leer hasta el 10. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Bueno, una carta de las llamadas carcelarias o de las prisiones, ¿no? Del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo, que él lo llama hijo, no, aunque no era su hijo, digamos, natural, engendrado por él, sino sí un hijo espiritual. Amén. Él estaba preso
Y siempre me llamó mucho la atención eso, ¿no? Las producciones, digamos, de Pablo, aún estando preso, ¿no? Porque muchas de las cartas que tenemos en la Escritura, que nosotros hoy nos edifican, nos bendicen, y hay doctrinas, ¿no? Principios del reino de Dios, que el apóstol Pablo escribió, o sea, produjo, de alguna manera, estando preso, ¿no? Y yo siempre me llamó mucho la atención eso y me impactó muchas veces, ¿no? Lo de él, ¿no? Escribiendo desde su prisión. Creo que es el único apóstol que ha escrito ahí, ¿no? En esas circunstancias. Bueno, salvo creo que el apóstol Juan también, que estaba en la isla de Patmos, ¿no? Cuando escribía Apocalipsis, ¿no? O también que estaba preso también, ¿no? Si bien estaba en una isla, pero bueno. Y me impactó mucho eso, ¿no? Lo que hace Dios con sus hombres, o sea, con aquellos que están comprometidos con Dios y en comunión con Dios, de cómo aún en situaciones de penuria, ¿no? de dificultad, sin embargo, terminaban produciendo tremendos textos, ¿no? Tremendas cartas que afectan hasta el día de hoy, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos afectan hasta el día de hoy a muchos de nosotros cuando las leemos, y que han pasado a ser parte de lo que conocemos nosotros como la palabra inspirada de Dios, ¿no? Yo a veces medito, digo, ¿y nosotros qué hacemos, ¿no? Cuando estamos en penuria, ¿no? ¿Realmente producimos algo bueno o producimos cosas que no edifican, ¿no? Me llevaba a pensar eso siempre, no ahora por lo que nos toca pasar, aunque para muchos esto de estar encerrado, o sea, tener que estar en tu casa o no salir, como que estar medio preso, dicen algunos también, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y la obra que Dios puede hacer en una persona comprometida con Dios y en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, son las cosas que nosotros como cristianos y como siervos de Dios deberíamos aspirar, ¿no? De que no solamente hablemos bien de Dios o hagamos buenos frutos o buenas producciones, como decía, cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, cuando estamos alegres, y bueno, y darle gracias a Dios por todo, sino que aún en los momentos difíciles, hacer producciones tremendas, ¿no? Bueno, otro ejemplo en la Biblia de este tipo de cosas lo tenemos en la vida de David también, ¿no? Cuando era perseguido, él terminaba escribiendo canciones, ¿no? Y que luego hoy son parte de la palabra de Dios y que nos siguen edificando y que seguimos siendo ministrados a través de esos textos o de esas canciones, ¿no? Entonces Pablo produce todo esto, ¿no? Y en esas circunstancias le escribe justamente acá a Timoteo, ¿no? Bueno, esta es la segunda carta ya del apóstol Pablo a Timoteo, que en Hechos de los Apóstoles también aparece, bueno, toda la historia de cómo él lo adoptó de alguna manera a Timoteo como un hijo, ¿no? Pero era su hijo espiritual, ¿no? Hijo espiritual porque él le enseñaba la palabra, le enseñó los principios. Timoteo aprendió el costo, ¿no? El precio de servir a Cristo a través de estar justamente con el apóstol Pablo. Pero acá en esta oportunidad le manda esta carta, obviamente pues está preso, no está junto con él, pero Timoteo, ¿no? Yo pensaba también, ¿no? Lo que le escribe, ¿no? Él y Timoteo, yo fui líder de jóvenes, ¿no? En algún momento, y sabe que utilizamos mucho, ¿no? el consejo de Pablo, ¿no? También en primera Timoteo 4:12, ¿no? Que le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? O sea, por eso enseñábamos y usábamos mucho Timoteo también por el tema de que era un joven, ¿no? Se lo tenía como el joven Timoteo. Que, bueno, según los datos uno va aprendiendo después, el joven Timoteo ya tenía unos 40 años, ¿no? Más o menos. Que hoy diríamos joven, ¿viste? Ahí diríamos, ¿no? Pero bueno, era así, ¿no? Y lo usamos mucho, ¿no? La palabra cuando le decía que ninguno tenga poco tu juventud, ¿no? Decía en 1 Timoteo, le decía a Timoteo, por alguna manera se lo estaba diciendo a todos, ¿no? Porque estas cartas en esa época se transmitían, ¿no? Se compartían, ¿no? De una iglesia a otra, no es como ahora que lo tenemos todo en un libro, sino que eran cartas, literalmente eran cartas. Entonces se pasaban la carta de una iglesia a otra, iban leyendo y así recibían la información en esa época, ¿no? No había WhatsApp en esa época, ¿sí? Entonces se pasaban
así, ¿no? Y justamente estuvimos meditando también en estos días en Corintios, en 1 Corintios 16, ¿no? 10 y 11, también Pablo dice, ¿no? Y ahí sí lo dice a las personas, por eso digo, que de alguna manera en realidad en este texto de Timoteo, de 1 Timoteo, le dice Pablo, como que le dice a Timoteo, nadie tenga poco tu juventud, pero en realidad se lo estaba diciendo a toda la gente que leía esa carta, ¿sí? O sea, que nadie tenga en poco la juventud, Timoteo, ¿no? Pero bueno, en ese caso particular le dice también, pero sé tú ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, bueno, hay varias cosas que le dice, ¿no? Pero decía recién en 1 Corintios 16, 10 y 11, que estuvimos meditando en el día de hoy, justamente, que menciona de vuelta, ¿no?, esta palabra, y él habla de Timoteo, que cuando Timoteo vaya si va a los Corintios, ¿no?, que bueno, que lo reciban bien, que esté bien, y que nadie le tenga en poco, dice Pablo, ¿no? Eso lo meditamos hoy, en primera de Corintios, ¿no? Y de vuelta, o sea, Pablo de alguna manera diciéndole a los demás, no lo tengan en poco por su juventud, tengan cuidado, o porque es joven no piensen que, bueno, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Timoteo, hay un montón de palabras, ¿no?, que hablan de él, que dice que él dio testimonio delante de muchos testigos, o sea, muchos habían atestiguado del esfuerzo que hizo Timoteo, o de cómo Timoteo se comprometió con el Evangelio, cómo Timoteo había recibido de la enseñanza de Pablo, y también cómo soportó incluso persecuciones también por causa del Evangelio. O sea que Timoteo era una persona que tenía un buen testimonio, y se podía hablar de él y decir, no, esta persona hace años que viene perseverando en el camino de Cristo, ¿no? Aunque voy a repetir, en esa época tenías 40 años y eras relativamente joven, ¿no? Jesucristo empezó a predicar a los 33 años, porque también recién en ese momento se consideraba en esa época la mayoría de edad. Así que imagínense, ¿no? Acá ahora ya a los 16 ya votan, a los 18 creo que ya sos mayor, ¿no? Ya me perdí un poco el hilo de las cosas, pero bueno, todo se ha cortado, ¿no? Se ha cortado, y bueno, hoy tenemos jóvenes, gracias a Dios, ¿no?, en nuestras congregaciones, que siendo incluso antes de los 18 años, 16, que son muy maduros, que tienen el conocimiento de la palabra, que tienen el principio de la palabra de Dios, y que lo pueden seguir y lo pueden transmitir, pero perfectamente, gracias a Dios. Amén. Así que hay que seguir orando por eso también, ¿no? Pero bueno, pensaba en todas las cosas que el apóstol Pablo también le decía, ¿no? Ya para esta época, cuando en 2 Timoteo él le manda esta carta, se cree que ya Timoteo estaba siendo pastor, estaba pastoreando, ¿no?, en Éfeso, ¿no?, en la iglesia de Éfeso. Y Éfeso justamente era un lugar, ¿no?, en donde había muchas cosas complicadas, ¿no? Ahí estaba el templo a Diana, ¿no?, que era una diosa en esa época, por una forma de decirlo, muy conocida, ¿no? Y además, los de Éfeso, la ciudad, se consideraban los guardianes de este templo, ¿no? Y mucha gente acudía a ese lugar por eso. Entonces era muy famoso. Era un lugar donde había también idolatría muy fuerte, ¿no?, muy radical. Y es ahí donde Timoteo está trabajando, está sirviendo al Señor, y el apóstol Pablo le manda estos consejos, ¿no? Como su padre espiritual, dice, hijo mío, en varias oportunidades, ¿no? Y también como su apóstol, como su pastor, ¿no?, de alguna manera. Y le dice, lo primero que le dice es esto, ¿no?, que se esfuerce, ¿no? Dice, esfuérzate en la gracia, versículo 1. Es lo que le pide. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El domingo pasado estábamos compartiendo acerca de lo que el Señor le pedía a Josué, ¿no?, que le decía, esfuérzate y sé valiente. Y bueno, ahora más o menos, o sea, Pablo le aconseja lo mismo, ¿no?, a Timoteo, y justamente, ¿pero por qué? ¿No? En un lugar, como dije, fuerte, en el sentido de que había mucho rechazo al Evangelio, ¿no? Mucho rechazo a lo que Dios quería, a la predicación del Evangelio. Y él me puse a pensar en todo lo que, bueno, el Señor también le aconseja después, ¿no? Y lo que es, hermano, hasta el día de hoy, ¿no?, por ahí alguno piensa distinto, pero hasta el día de hoy, predicar el Evangelio sigue siendo duro, ¿sí? Transmitir el mensaje de Dios
sigue siendo algo que genera oposición, sigue siendo algo que te genera adversarios. Pensaba el apóstol Pablo también en algún momento menciona, ¿no? También creo que en Corintios, que ya creo que lo hemos compartido, donde dice, ¿no? que Pablo dice, ¿no? que se le ha abierto puerta grande y eficaz para predicar el Evangelio, pero muchos son los adversarios. O sea que cuando uno predica el Evangelio, hermano, se van a levantar en contra, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque todo está en contra de lo que Dios quiere, ¿no? En contra de la voluntad de Dios. Y entonces me ponía a meditar también, ¿no? Que del vamos en sí, ¿no? Hay oposición, ¿no? Primeramente en el hombre, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa, somos más propensos a alejarnos de Dios que a acercarnos a Dios, ¿sí? En segundo lugar, tenemos al diablo, ¿no? Justamente diablo significa adversario, ¿sí? Viene del griego, diablo, significa adversario. Por eso, de alguna manera, cuando Pablo dice, pero hay muchos adversarios, podemos decir, hay muchos diablos, muchos opositores a que yo predique, a que transmita el mensaje del Señor. Y después también el sistema de gobierno del mundo que hoy vivimos, o sea, es un sistema satánico de gobierno. Desde que el hombre pecó, o desde que Adán y Eva pecaron, le dieron la autoridad al diablo, ¿no? De que se dieron al diablo, le dieron la autoridad al diablo sobre el mundo, cuando el Señor en realidad le había dado esa autoridad al hombre, ¿no? A Adán y a Eva les dio la autoridad de manejar el mundo, digamos, ¿no? Y sin embargo, por haber pecado, el diablo terminó teniendo el control. Por eso en algún momento el diablo le ofrece los reinos de este mundo, los sistemas de este mundo, a cambio de que a Jesús, ¿no? A cambio de que Jesucristo postrado lo adorase, ¿no? Y Jesús no niega eso que le plantea al diablo, pero sí le dice, apártate de mí, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces la situación está así. Caminamos, por eso digo muchas veces, caminamos en territorio hostil, ¿sí? Este territorio le corresponde a Satanás. Nosotros podemos seguir avanzando en el nombre de Jesús, obviamente, y tratando de extender el reino de Dios aquí en la tierra desde que Jesucristo vino, ¿no? Y lo transmitió a los discípulos, y hoy nosotros como iglesia del Señor lo tenemos. Pero siempre hay oposición, ¿sí? Y a veces, siempre la oposición es dura, hermano, ¿sí? Más allá de que en algunos casos por ahí sea menor, en otros sea mayor, siempre hay oposición. Y bueno, y aquello que predicamos el Evangelio hace años lo sabemos y lo hemos sufrido también, ¿no? Porque cuando Dios te llama y empezás a predicar el Evangelio, como dije, primero la lucha es con nosotros mismos, luego, bueno, el diablo obviamente que está ahí, podemos invertir si quieren los puntos, ¿no? O qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. No importa, lo que sí hay una oposición terrible y en tres esferas, ¿no? En tres áreas puntuales. Y bueno, y sufrimos. Por eso el consejo de Pablo, después de decirle, esfuérzate, ¿no? En la gracia, ¿no? Primeramente en la gracia de Dios, le habla de que debe sufrir, dice, penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Acá hablaba del soldado, ¿no? Un soldado debe ser disciplinado. Algo que, como digo siempre, mucho no le gusta, ¿no? Tener una disciplina, una constancia, perseverar, aprender a obedecer. Un soldado se debe sujetar a la autoridad, debe obedecer, cosas que, vuelvo a repetir, que por ahí muchos no estamos acostumbrados, ¿no? a esto. Y es lo que le pide, ¿no? Y lo que le dice, primer consejo, ¿no? Y después le dice también que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, no dice que uno no haga negocio, no dice que uno no haga cosas, porque bueno, tenés que hacer cosas, ¿no? A no ser que el Señor te llame a servirle de una manera más completa, ¿no? Al Señor. Pero dice que ninguno que milita se enreda, ¿no? Una cosa es hacer las cosas, o sea, estudiar, trabajar, tener un negocio, y otra cosa es enredarte con eso a tal punto de que te terminas cayendo y te alejas de Dios, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Y después el segundo punto que le habla y le dice, como ejemplo, ¿no? También dice el que lucha como atleta, ¿no? Un atleta, ¿no? Una maratón o alguien que hace algún tipo de actividad en este sentido, ¿no?
para competir, ¿no? A nivel deportivo. Bueno, hoy podemos ir a un futbolista también, ¿no? Que bueno, está más actualizado, pone quizás. Dice, no es coronado si no lucha legítimamente, ¿no? O sea, y también, hablando de una persona así, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que entrenar, ¿sí? Se tiene que disciplinar también, ¿no? Y se pierden de muchas cosas muchas veces, ¿no? Porque uno al servir al Señor también a veces perdemos cosas, a veces reuniones familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que primeramente está Dios y después lo demás, ¿no? Y no es que no queramos a nuestras familias, pero muchas veces cuando uno, como siervo de Dios, alguien que sirve al Señor, deja de lado por ahí reuniones familiares, ¿no? Te critican y te dicen, no, porque ¿cómo puede ser? Que toque lo otro, dejan de lado la familia y cuántas cosas. Ahora, cuando vos sabes que un futbolista profesional de repente no está en una reunión familiar porque está entrenando, ¿qué dicen? Ah, no, está bien, eso está bien porque tiene que entrenar, ¿sí? Porque tiene que estar apto para cuando llegue el partido, ¿no? Meter los goles que tengan que meter y etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos midiendo de esa manera, ¿no? Y yo la verdad nunca la entendí esa parte, ¿no? Porque de Caseta a Cristo entendí que lo primero es Dios, después viene lo demás, ¿no? Y que, no es, y que si veo de una manera esto, también debo ver de la misma manera a los demás, ¿no? Por eso muchas veces no nos comprenden a los que seguimos a Cristo cuando estamos tan comprometidos y tan metidos. Y te va a pasar, me ha pasado, y seguramente nos seguirá pasando, ¿no? Que en mi caso particular ya mi familia está acostumbrada. No sé, muchas veces decíamos, recuerdo, ¿no? Esto que nosotros por ir los domingos, creo que compartí el otro día, prefiero los domingos a veces no hacer nada por una cuestión de que teníamos reuniones siempre, ¿no? Y entonces por ahí nosotros hacíamos un asado los lunes, ¿no? Éramos lo de hacer asado los lunes nosotros, algo raro, ¿no? En el barrio. Y me acuerdo que mi hijo más grande cuando iba a comprar, el carnicero decía, ahí viene el del asado los lunes, ¿no? Es una cosa, en esa época rara, ¿no? Hacía años, ¿no? Y bueno, y seguimos manteniendo eso. Pero digo, ¿no? Como muchas veces se ve bien una cosa y al otro, no, y hacemos, encima te hacen un escándalo, ¿viste? Que cambiamos, nada que ver, hermano. Nosotros también, justamente como dice la palabra, somos soldados, debemos también luchar como atletas, entrenarnos, estar preparados para esta labor espiritual, ¿no? Y estoy hablando, yo obviamente como siervo de Dios, ¿no? A través de los años, gracias a Dios, bueno, hemos fundado una obra y bueno, con el tiempo tenemos discípulos justamente que por ahí se pueden hacer cargo de la obra y podemos decir, bueno, un domingo después de 10 años nos podemos tomar. Amén. Para estar en una fiesta, ¿no? Yo recordaba el otro día justo los 70 de mi mamá, ausente, en la iglesia, pero bueno, lo hicimos, o sea, de vuelta, no es que si en mi cumpleaños hoy incluso me puedo decir, bueno, justo con domingo, bueno, chicos, hoy no estoy porque mi cumpleaños me voy a festejar con mi familia, que algunos cristianos lo venían como una cuestión de pecado hacer eso, ¿no? Pero bueno, pero también, o sea, pero después de años de estar trabajando en la obra y tener justamente personas que son capaces de también llevar la obra adelante, de discípulos que son capaces de llevar la obra adelante, ¿no? Que creo que es lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos, ¿sí? Bueno, y después el otro punto que es donde me quiero también parar hoy un poquito más, el 6, ¿no? Donde habla del labrador, ¿no? Que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Y acá, bueno, eso es lo que es el Evangelio. Por eso, hermano, hay que orar mucho por aquellos que predican el Evangelio, por aquellos que sostienen la obra de Dios, ¿no? Con la predicación, con sus propias vidas, con su asistencia, ¿no? Que son, como se dice, columnas de la iglesia. Porque es un trabajo duro, de vuelta, ¿no? O sea, el labrar la tierra es un trabajo duro. Bueno, yo sé un poco lo que es, porque bueno, cuando a nivel mínimo, ¿no? Hoy hay maquinarias, hay un montón de cosas, ¿no? Pero cuando la palabra habla de eso acá, llevémonos a casi 2000 años atrás, ¿no? De cómo se hacía la agricultura en ese momento, cómo se labraba la tierra, no habían maquinarias, ¿sí? Era a mano, con algún animal y había que estar ahí, ¿no? Era muy manual todo, ¿no? Muy rudimentario. Y bueno, a mí me pasó de tener en la casa donde crecí yo, ¿no? La mitad del terreno prácticamente teníamos sembrado, ¿no? Y bueno,
y lo hacíamos, ¿no? Y había que panear, había que meter la pala de punta, ¿no? Mi mamá decía, creo que hasta a veces hasta 2 puntadas, me acuerdo, de tierra, moverlo, y bueno, y como no había tierra negra donde estábamos, traíamos de otro lado, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Abonar la tierra, y etcétera, etcétera. Pero es un trabajo duro, ¿no? Es un trabajo realmente pesado, que no quita que si te gusta, lo haces porque te gusta, porque después le vas agarrando el gustito, ¿no? Porque uno, justamente, trabajás, ¿no? Sembrás y luego ves el crecimiento y si ves los resultados, como que después lo vas haciendo con más gusto porque sabés que va a haber un resultado de lo que haces, ¿no? Pero no deja de ser un trabajo duro, ¿sí? Donde uno transpira, donde tenés que hacer fuerza. Y bueno, de la misma manera es la extensión del reino, hermano, ¿sí? Aquellos que predicamos el Evangelio estamos haciendo una labor dura. No quiere decir que no nos guste, ¿no? O sea, es dura, no es que nos estemos quejando, ¿no? Porque sabemos que, y ya hemos experimentado, en mi caso particular, yo he experimentado mucho los resultados de predicar el Evangelio, ver vidas transformadas, ver vidas cambiadas, familias, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que de repente iban para un rumbo y de repente fueron para otro y realmente te produce gozo, te produce alegría. Pero es duro el trabajo, ¿sí? Es duro, ¿no? Entonces, esto hablando de aquellos que transmiten el Evangelio, el mensaje, ¿no? Pero también lo llevaba, o lo quería llevar de alguna manera, a pensar en que nosotros también, de alguna manera, somos labradores, cada uno de nosotros, de nuestra propia vida, ¿sí? Es como que nuestra propia vida es una tierra, un lugar, en donde justamente tenemos que sembrar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos en todos los aspectos, ¿sí? El que estudia tiene que, bueno, esforzarse, disciplinarse en estudiar, en leer lo que te mandan a estudiar, ¿no? En sacar los conceptos, qué sé yo, todo, ¿no? Y se hace, se esfuerza, uno se estresa también, que voy más con todo este tema, ¿no? Pero se hace, amén, se hace. En la familia, o sea, vos querés criar hijos y bueno, tenés que también trabajar, sembrar en la vida de tus hijos, cuidarlos, enseñarlos, instruirlos, y eso lleva trabajo, y es un trabajo duro también. Pero también, llevándolo al plano espiritual, lo veo de esta manera, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que aprender a ser labradores también, así como lo somos en lo secular, y está espectacular, porque todo lo que vos haces, o sea, sembrás en vos, va a tener un resultado, ¿sí? Después veremos qué resultado da. Pero lo que sí sabemos es que en lo espiritual yo debo ser un labrador de mi propia vida. ¿Y en qué sentido lo digo? Justamente en trabajar duro, y va a ser duro porque ya por naturaleza nos oponemos a estas cosas que voy a mencionar, y para tener un fruto luego, ¿no? Y estas cosas que yo digo que como labrador debemos trabajar y debemos hacerlo de una forma disciplinada y dura también en nuestra vida, es la oración, la meditación de la palabra y el congregar. Hoy lo hacemos de esta manera, ¿no? Pero también tiene que ser así. Entonces, fíjense, ¿a cuánto le resulta fácil orar? Algunos me dicen, pastor, a mí me encanta orar, ¿no? Y bueno, sí, perfecto, o sea, si ya estás ahí en el río y está bueno. Pero a otros les cuesta un montón orar, ¿no? Y les resulta duro orar, ¿no? Y a veces les cuesta agarrar y poner este cuerpito, ¿no? A postrarse delante de Dios, a hablar con el Señor, a buscar de su presencia, ¿sí? Resulta duro. Otros la meditación de la palabra, como decir, hay que meditar la palabra, ¿viste? Y bueno, y cuesta, ¿entendés? Y es como que es algo que por naturaleza nuestro ser se opone muchas veces a esto, ¿no? Y tengo que meditar la palabra, no, pero mejor hago otra cosa. Siempre hay algo, ¿no? Por eso, porque resulta duro, ¿sí? Y lo mismo el congregar, hoy lo hacemos de esta manera, como le digo en varias oportunidades, sabemos que tenemos a esta hora esta reunión, bueno, algunos realmente si no pueden, yo digo, lo bueno que tiene esto es que después lo pueden ver después, ¿no? Que cuando estamos en forma presencial eso no ocurre. Algo rescato de bueno, ¿no? Pero también nos cuesta entrar y decir, no, tengo la reunión, y siempre hay algo, me pongo a ver la tele, o me engancho en el cel, o qué sé yo, ¿no? Es algo duro, pero si vos querés tener un buen fruto, querés participar, como dice la palabra, de los frutos después, tenés que primero participar del esfuerzo, del trabajo, ¿no? de invertir tiempo
en lo que realmente va a hacer que fructifique. Porque te digo algo, si vos, si yo, no hago las cosas como las tengo que hacer, no muevo la tierra, no la muevo, no siembro, no riego después, porque es todo un proceso, ¿no? No espero el crecimiento, no lo cuido de las plagas que pueden atacar, nunca voy a disfrutar de los frutos, ¿no? Y yo digo, y es algo que creo que la mayoría creemos, y muchas veces pasa eso en la iglesia, ¿no? Uno dice, pero yo estoy hace tanto tiempo en la iglesia y no veo los frutos, o no disfruto, o qué sé yo, pero bueno, te falta esto, ¿no? Es algo importante, ¿no? Tener que trabajar primero, ¿no? Dice, ¿no? El orador dice, ¿no? Para participar de los frutos, otras traducciones dicen para disfrutar, ¿no? De los frutos, debe trabajar primero, ¿no? Es así. Entonces yo veo que es un tiempo en donde muchos llegan a las iglesias, a veces por culpa de lo que le ofrecen también, ¿no? Porque te vienen y te dicen, vení, que si venís, Dios te va a dar tanto, si haces esto, Dios te va a dar tanto, ¿no? Y se limitan a eso. Pero voy a repetir, el trabajo al cual tenemos que apuntar y esforzarnos es eso. En la oración, la meditación de la palabra, o si querés también podemos cambiar, porque de acuerdo a cómo uno ha llegado, han sido las circunstancias, ¿no? A mí me invitaban, pero yo escuché la palabra de Dios el día que congregué, ¿no? Por eso, viste, cuando algunos hablan también de, no, bueno, yo acepté a Cristo el día que congregué, no acepté a Cristo fuera, ¿no? Otro le ha pasado al revés, yo mismo he tomado confesiones de fe fuera de una reunión de iglesia, ¿no? Pero después esa persona llegó a la iglesia y recibió la palabra, otros orando, ¿no? Y a veces pasa también de que es como que muchas veces pasa que si no tenemos oración, ¿no? Si no oramos, como que si meditamos la palabra, como que no llega, ¿no? Por eso yo creo que es un conjunto fundamental, ¿no? Son 3 columnas fundamentales en la iglesia del Señor, ¿no? La oración, la meditación de la palabra y el congregar, ¿sí? Y como cuarto punto podemos hablar, si querés, la predicación del Evangelio, ¿no? Es extender el Evangelio del Señor, ¿sí? O sea, porque para eso estamos también, ¿no? Pero, yo creo particularmente que muchas veces pasa que no recibimos la palabra porque no oramos, ¿sí? Al estar orando, uno ora y después medita la palabra y es como que se rompe una barrera, ¿no? Y estamos. Es como, no sé, yo comparándolo podría decir, es como ir preparando la tierra para luego sembrar la semilla, ¿no? La Biblia nos habla de que la palabra es la semilla, ¿no? La semilla pura, santa, ¿no? Que cuando se siembra en nuestras vidas, si la retenemos, ¿no? Si somos buena tierra, ¿no? Lo mencioné también hace un rato, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos buena tierra, ¿no? Pensando en nosotros mismos primeramente, para que podamos participar y fructificar, ¿no? Y después, bueno, uno puede ir viendo primeramente los resultados en nuestra propia vida, hermano, los frutos de nuestra propia vida, ¿sí? Los cambios que no tienen que ver con lo material, no tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con tu alma, tienen que ver con tu espíritu. El otro día justo también hablábamos de estas cosas, de cuántas, bueno, hoy se sabe, ¿no? Que muchas enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir, psique es el alma, ¿no? Tiene que ver con el alma. Soma es el cuerpo. Todas estas son palabras del griego, ¿no? Que sin embargo se usan bastante en nuestro idioma castellano. Hay muchas palabras de origen griego. ¿Y qué ocurre, no? ¿Qué quiere decir eso, enfermedades psicosomáticas? Que bueno, cuando nuestra alma está triste, vos te pones mal porque te afectan en tus emociones y no sé, por algo que pasaste o no sé, y luego eso que pasa en tu espíritu, en tu alma, se manifiesta en tu cuerpo con algún tipo de enfermedad. Por eso se llama enfermedad psicosomática. Nacen en el alma y terminan afectando el soma, el cuerpo. Y eso es una realidad, y hemos visto montones de personas también, hoy ya lo digo por experiencia, ¿no? No solamente porque lo haya visto en algún lado. Personas que han venido con enfermedades físicas, ¿no? de diferente tipo, y que al aceptar a Jesucristo, ¿no? Al su alma ser sanada por el Señor, nuestro supremo sanador, han recibido sanidad en su cuerpo también, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera es que hemos estado haciendo imposición de mano, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que al solo hecho
de aceptar a Jesús como su Señor, de arrepentirse de sus pecados, de volcar toda su ansiedad delante de Dios, Dios ha derramado sanidad en su alma, y al ser sana su alma, su cuerpo también fue sanado, ¿sí? Y lo he visto, hermano, esto no me lo contaron, lo he visto hace años que lo vengo viendo, y es una de las cosas que de los frutos que uno puede ver, ¿no? Y disfrutar de decir, bueno, vale la pena esforzarme en predicar el Evangelio, ¿sí? Vale la pena por ahí incluso hasta dejar de lado proyectos personales, ¿sí? Dejarlos para otro momento, para otro tiempo, al ver los resultados, los frutos. Y siempre también comparto esto, ¿no? Que una de las mejores cosas que hay, luego de uno mismo haber aceptado a Jesucristo como Señor y haber recibido esa sanidad en tu alma, el mayor gozo que hay es ver otra persona, ¿sí? Recibiendo a Cristo y también siendo sanada por el poder de Jesucristo. Y ahí se cumple la palabra, ¿no? También ama a tu prójimo como a vos mismo. Primero vos, tu sanidad, pero cuando vos transmitís la palabra, cuando vos cumplís todo esto y insertás los principios del reino de Dios en tu vida y empezás a compartirlo, y vas a ver, ¿no? La transformación. No es fácil, ¿no? Porque muchos se oponen. A muchos incluso que yo les he predicado y hoy están en la iglesia, se oponían, ¿no? Porque claro, no es fácil. Como dije, el hombre, el sistema, el diablo, todo se opone a que un ser humano, una persona, acepte los principios del reino de Dios, ¿no? Que te digan, no, mira, esto no es así, tenés que cambiar esto, o mira, sí, vos pensás esto, pero Dios dice esto, o a vos te enseñaron esto, pero la Biblia enseña esta otra cosa, y no es fácil, ¿sí? Pero es un trabajo duro, de vuelta, ¿no? Es como el trabajo del labrador, ¿no? Trabajo duro, ¿no? Del agricultor, de tener que estar rompiendo la tierra primero, sacando piedras y qué sé yo, para poder sembrar la semilla y después encima empezar a regarla, ¿no? Regarla, cuidarla, como dije, y después a medida que van creciendo, ¿viste? Porque también pasa eso. Esto también lo he visto, ¿no? En la iglesia. Muchos que reciben, que son nuevitos, ¿no? Reciben al Señor y claro, su vida cambia, ¿viste? Y se ponen, yo siempre digo esto, ¿no? Se ponen lindos, se ponen lindas, ¿no? Porque hasta eso es el Señor, mirá vos, ¿no? Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Está en la palabra de Dios también. Y claro, y cuando otros ven eso, como que quieren venir a comer de alguna manera, mira cómo cambió, mira qué lindo, pero se lo quieren llevar. ¿No? Es lo que es el diablo. Por eso digo, cuidarlos también, o sea, el trabajo que hacemos muchas veces en la iglesia, es tratar de cuidar de que estos retoños que hemos roto la tierra, hemos sembrado, hemos regado, ¿no? Y empiezan a crecer y vienen los bichos malos, ¿no? Y lo quieren comer, ¿no? Los quieren devorar y no lo dejan crecer. Y es terrible, ¿no? Y después cuando van creciendo y empiezan a surgir las florcitas, porque después de cada flor surge una fruta, ¿no? Ahí está la cosa. Esto lo digo porque fui un agricultor, ¿no? En mi casa, ¿no? Y aprendí a amar y luché con las langostas y luché con los gusanos que me comían. Aprendí a amar todo eso, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es, no? Uno se pone a pensar en estas cosas. A veces digo, todas las cosas que viví en mi pasado, el otro día creo que lo comentaba también, ¿no? Dios toma todas esas cosas para que nosotros también tengamos cuidado en la obra del Señor cuando le servimos, ¿sí? Y hoy yo lo veo de esa manera, ¿no? Y digo, de alguna manera Dios ya me estaba preparando, o vio que ya estaba preparado, como para una tarea como la que después tuve que llevar adelante. Y vos sabés que una bronca cuando venían y se te secaba una florcita, ¿no? Porque esa florcita iba a ser, un ejemplo, un tomate, un morrón, ¿no? No sé, un zapallito, lo que recuerdo ahora que plantaba, no sé, ¿me entiendes? Y viste una angustia porque se cayó esa florcita, porque eso iba a ser un tomate, iba a ser un fruto, ¿no? Por eso digo, de la misma manera, o sea, en la iglesia cumplimos esa función, ¿no? Todo aquello que servimos, y no es fácil, por eso digo, es una tarea dura, ¿amén? De luchar a veces también, cuando imagínate te cae un granizo, que es algo inesperado, ¿no? Y te rompe las cosas, se te caen las florcitas. Pero qué bueno que nosotros podamos entender esto, ¿no? De que tenemos que esforzarnos en la gracia, ¿no? De Jesucristo, primeramente en nuestra vida, como estaba diciendo, ser labradores de nuestra propia vida. También lo que comparto es justamente que vos también aprendas, no solamente esperes que los demás te estemos cuidando, sino que vos aprendas también a cuidarte
de estas cosas que pueden hacerte perder los frutos, ¿sí? Los frutos que van que van a resultar, ¿no? De una vida cristiana. Bueno, después también en el 8 es como que Pablo vuelve a repetir, ¿no? Un poquito, porque él dice, no sufre penalidades como buen soldado, y él dice en el 9, ¿no? Dice, hablando de Jesucristo en el 8, conforme al Evangelio, a mi Evangelio, dice Pablo, y le dice en el 9, en el cual sufro penalidades. O sea, Pablo no le está diciendo a Timoteo algo que él no haya hecho. ¿Amén? O sea, es algo importante, ¿no? Pablo dice, yo sufro penalidades, ¿sí? Y después pensaba también, soporto, dice, ¿no? En el 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, no, ni siquiera por amor al mismo, para que ellos también obtengan la salvación. Y ello me hacía pensar en el atleta, ¿no? Porque hay que soportar estas situaciones también, el que se niega a muchas cosas y tiene que soportar el entrenamiento todos los días, no estar, es un trabajo arduo, y de alguna manera Pablo también dice, o sea, yo también soporto, o sea, como atleta lo estoy haciendo, ¿no? Y eso es lo bueno, o lo he hecho también le puedo decir, pero bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y después al final, como dije, el tema del labrador, entender de lo duro que es, y bueno, Jesucristo en ningún momento dijo que iba a ser fácil esto, ¿no? Digo esto tanto para aquellos que recién están aceptando a Jesucristo, aquellos que por ahí quieren ahora, en este momento, aceptar a Cristo. Tenemos muchas personas que están escuchando esto, que no congregan, por ahí no son parte de la iglesia, digamos así, pero han estado aceptando a Jesucristo a través de estos medios. Que Dios los bendiga y los fortalezca, y que realmente la palabra haga lo que el Señor quiere que haga en su vida, que le va a costar, no le va a ser fácil, no te va a ser fácil comenzar este camino por toda la oposición que acabo de mencionar, pero en el nombre de Jesús y a través de Jesucristo puedes vencer. Como iglesia, nosotros estamos orando por todos ustedes, ¿no? Y aquellos que ya conocemos la palabra, o ya estás en la iglesia y vas empezando, también es duro, y lo saben, muchos lo saben, de que cuesta trabajar nuestra propia vida, disciplinarnos en cuanto a la palabra, ¿no? Y lo van a ver, porque muchos, esto lo he visto hace años también, y lo digo, ¿no? Muchos son muy disciplinados en su trabajo, en lo que hacen, son muy disciplinados, son muy aplicados también, podríamos decirlo, ¿no? En lo natural, en lo secular, si quieren llamarlo de esa manera, aunque para mí el cristiano no habría diferencia entre lo secular y lo demás, pero bueno, pero para la iglesia, para lo espiritual, para el Señor, muchas veces no somos ni disciplinados y mucho menos aplicados, ¿sí? Por eso digo, es duro, ¿no? Pero es lo que acabo de decir, hay oposición en cuanto a esto, ¿no? Por ahí para el otro hasta los demás te aplauden, ¿no? En las demás cosas, qué bueno, hiciste esto, qué bueno, o sea, está bueno. Pero muchas veces cuando vos decís, sí estoy orando, nadie te aplaude, ¿no? O sea, el que siempre te va a aplaudir es el Señor en eso, ¿no? Y obviamente aquellos que nos esforzamos en sembrar, en predicar y que oramos para que eso ocurra en tu vida. Así que no te sorprenda estas cosas, y que sí entiendas de que no te va a ser fácil, pero justamente no es imposible. La iglesia ha prevalecido, hermano, a través de los años, a través de persecuciones. Cuántas cosas, ¿no? Como digo, hoy nosotros nos podemos reunir así, incluso esto sigue siendo público de alguna manera. Pero la iglesia primitiva sufrió persecuciones, después tuvo que esconderse, se reunían en las catacumbas, ¿no? Era el lugar donde enterraban a los muertos, y cuántas cosas. Sin embargo prevaleció, ¿no? Porque justamente también, obviamente, era la voluntad de Dios que llegue el mensaje hasta nuestro día, ¿no? Así que, bueno, yo los animo a que trabajen, ¿no? A que se esfuercen, como decía Pablo, en la gracia, ¿no? En la gracia que es Jesucristo. Y que no se sorprendan, que no te va a ser fácil, ¿no? El otro día hablábamos, el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Así que yo te animo a que te esfuerces y que puedas aprender también a esforzarte en trabajar en tu vida. Así como digo, yo conozco muchos en la iglesia y en otro lado que son muy esforzados y han alcanzado cosas tremendas, ¿no? Aún viniendo de situaciones muy humildes, quizás sin padres que te hayan guiado ni nada, y sin embargo han alcanzado cosas, y yo la verdad que también me encanta. Pero
que tomamos la misma actitud en lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? En lo eterno. Porque todo lo que hacemos lo demás es para este tiempo, siempre lo digo también, pero esto de hacerlo en lo espiritual es eterno y es para siempre. Amén. Y va a tener fruto, no solamente en este tiempo, sino en el que viene, en la eternidad también. Amén. Bueno, vamos a orar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor. Te pido, Señor, que esta palabra haga lo que tú la enviaste a hacer en esta noche, Señor. Que rompa con toda estructura mental, espiritual, del tipo que sea, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que derribe toda barrera para que realmente, Señor, podamos ser labradores, primeramente de nuestra propia vida, y también, Señor, labradores, poniendo la mano en el arado, trabajando para la extensión de tu reino. Que tú nos ayudes, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Te damos gracias por tu gracia y te pedimos que nos ayudes a esforzarnos en buscar de esa gracia bendita que solamente viene a través tuyo, Señor Jesucristo. Te damos gracias. Y Señor, te pedimos por cada uno que está oyendo, que tú lo ayudes, que tú lo bendigas. Aquellos que están pasando enfermedad, también tu mano sanadora les esté alcanzando. Te doy gracias, Señor, y en tus manos encomiendo nuestras vidas, Señor, y la vida de aquellos que están escuchando. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Y bueno, a ser esforzados y valientes y a trabajar, aunque cueste, ¿sí? Aunque sea difícil. Dios los bendiga. Recuerden congregar, reunirse en la reunión de hombres, de mujeres y bueno, seguimos orando y esperemos pronto estar juntos nuevamente. Dios los bendiga.